Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Eh, Hoy vamos a continuar con nuestra carta, o nuestro estudio de la carta a los romanos, ¿verdad? Y el tema de hoy le hemos llamado una sinopsis del Evangelio. Amén. Y para esto le voy a pedir que me acompañe al libro de al libro de Romanos en el capítulo 1. Amén. Acompáñeme al libro de Romanos, capítulo 1, verso 16 y 17, que es el que nos toca estudiar el día de hoy. Amén. Ya estamos ahí, ya se preparó con su Biblia, ya está preparado. Dice: así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bien, hermano, si nosotros hacemos un poquito de conciencia, de memoria, si podemos nosotros entender lo que vamos hoy, el día de hoy, a presentar, a exponer, va a ser una bomba, por llamarlo así, va a ser de gran bendición, va a cambiar nuestra manera de pensar, nos va a ayudar a mejorar como hijos de Dios, ¿verdad? Y aquel que todavía no lo es, pero que está escuchando este mensaje, podrá ser adoptado como hijo de Dios, si el Señor así bien le parece. Bien, vamos a poner en las manos del Señor este mensaje. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad. Te pido que hables a nuestras vidas de una manera sobrenatural, que seas tú, Padre eterno, revelándote a nuestras vidas de una manera sobrenatural, que podamos entender a través de tu palabra el propósito, el objetivo para el cual se escribieron estos pasajes que vamos a estudiar el día de hoy. Ayúdanos a entender, ayuda a nuestra mente finita, ayúdanos, Señor, a mejorar, Señor, ayúdanos a ser más semejantes a ti, Padre amado. Te pedimos que obres en nuestras vidas de una manera sobrenatural. No queremos, Señor, seguir siendo cristianos del montón como muchos, Padre amado, sino que queremos ser tus hijos, manifestar tu gloria, Señor, a todo aquel que nos conozca y nos vea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, quiero empezar con esta pregunta. Una pregunta, Padre, mis hermanos, que nos va a revelar mucho de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida el día de hoy. De palabras del doctor Sugel Michelén, dice así: ¿cómo puede Dios aceptar a un pecador sin violar su santidad y su justicia? Bueno, esta pregunta va a ser contestada a medida que vayamos haciendo el estudio, vayamos avanzando, ¿verdad? Y parte de este mensaje tiene como objetivo mostrar el plan de Dios, la obra de Cristo, la participación de el Espíritu Santo y la respuesta del impío. Amén. Y si bien este mensaje le llamamos una sinopsis del Evangelio, ¿por qué le hemos llamado así? Bueno, porque precisamente cuando usted va al mercado, cuando usted va a un lugar a comprar una película, a comprar un disco, o en fin, X cosas, usted lee la parte de atrás o en la parte de abajo
de la portada viene un resumen, por llamarlo así, de lo que va a hablar toda la película o de lo que va a hablar un libro, un ejemplo que usted va a comprar un libro. Habla usted siempre que va a comprar algo, usted lee esa parte y se dará cuenta más o menos del panorama que ofrece ese artículo, ya sea que sea una película, ya sea que sea un libro, ya sea que sea un disco de música, según lo que usted vaya a comprar, pero siempre uno lee esa parte y esa parte resume de alguna manera todo lo que de lo que se va a hablar. Bueno, precisamente Pablo, hermano, en este pasaje que hemos leído de Romanos 1, 16 y 17, Pablo nos resume toda la carta. Estos dos versículos vienen siendo como el corazón de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es decir, todo lo que habla después del verso 17, del verso 18 en adelante, realmente lo que está haciendo Pablo es ampliar lo que va a hablar de lo que nos va a hablar el día de hoy en el verso 16-17. Amén. Lo desglosa. En este caso, aquí nos está haciendo un pequeño resumen, una sinopsis o un recuento general de lo que Pablo o va a explicar más adelante. ¿Verdad? Amén. Bueno, dicho de tal manera, vamos a poner en contexto un poquito lo que hemos venido hablando, ¿verdad? En los últimos 15 versículos que hemos estado estudiando, observamos que las salutaciones y propósitos salutaciones, propósitos y objetivos del apóstol Pablo para ir a Roma. Pablo en estos dos versículos que acabamos de leer, ahora pasa a declarar el contenido, ¿verdad?, de toda la carta. Como si Pablo hiciera un resumen anticipado de toda la epístola. Está tratando de atraer la atención de sus lectores para conducirnos o conducir a los lectores al Evangelio, dado que le ha sido imposible acercarse personalmente a la carta, o más bien a los romanos, de una manera personal. Entender y responder positivamente, hermanos, a esta verdad equivale a alterar por completo la vida, el tiempo y la eternidad de las personas que lo escuchan. Es de suma importancia, hermano, entender esta parte de las Escrituras. Si nosotros como cristianos de hoy en día, hermano, logramos ponerle el énfasis a la carta a los romanos, hermano, y logramos captar el mensaje que Dios quiere hablar a través del apóstol Pablo, realmente vamos a ser transformados, hermano, revestidos con el poder del Evangelio. Amén. Estas palabras resumen el Evangelio de Jesucristo, el cual Pablo procede enseguida a explicar a lo largo del resto de la carta, como le venía diciendo. Por esta razón, nuestro comentario será aquí un poquito breve, no vamos a ahondar mucho, vamos a dar muchas citas, pero no va a ser muy a detalle. Amén. Me gusta cómo Pablo empieza este pasaje de Romanos en el capítulo 1, el verso 16, dice, porque no me avergüenzo, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio. Aquí Pablo añade una marca definitiva del servicio espiritual a la lista de características presentadas en el tema de la semana pasada y de todas las semanas anteriores que estuvimos viendo. Y es la marca del espíritu entregado completamente al señorío de Jesucristo y a la proclamación del Evangelio, que no tiene él de qué avergonzarse. Observe, Pablo fue encarcelado en Filipo, expulsado de Tesalónica, sacado en secreto de Damasco y de Berea, escarnecido en Atenas, considerado como un loco en Corinto y declarado como un blasfemo y transgresor de la ley en Jerusalén. Fue apedreado y dejado por muerto en Listra. Algunos paganos del tiempo de Pablo lo catalogaron el cristianismo, hermano, como una forma de ateísmo, porque en aquel tiempo todos adoraban y veneraban al César, ¿verdad?
Entonces, si la persona no adoraba al César, entonces era ateo. ¿Sí? ¿Me está captando la idea? Entonces, los cristianos eran considerados como ateístas. Por otro lado, también fueron culpados de canibalismo. ¿Cómo es eso, verdad? Bueno, porque escuchaban que los cristianos en sus reuniones secretas, hermano, seguían la práctica de la cena del Señor cuando dice, comed mi cuerpo. Fueron acusados de canibalismo en esas reuniones durante la persecución. Sin embargo, los líderes religiosos de Jerusalén no lograron intimidar a Pablo, así como tampoco a los paganos cultos e influyentes de Éfeso, Atenas y Corintio. Ahora el apóstol está ansioso de ir a predicar. Observe que en los textos y las exposiciones anteriores, hermano, podemos observar con claridad que Pablo tiene un deseo ferviente de ir a predicar a Roma, la capital, hermano, del imperio pagano que regía políticamente sobre todo el mundo conocido de ese tiempo. En otras palabras, hermano, Pablo quería ir a meterse a la boca del lobo, como se dice hoy en día. ¿Me entiendes? Hoy en día nosotros como cristianos no le queremos ir a predicar a los que andan mal, a los sicarios, a las personas que andan mal. Por aquí escuchamos balazos y salimos corriendo. Y es que hay que ser prudentes, ¿verdad? Así argumentamos. Pero Pablo no le importó eso. Pablo quería realmente ir a meterse a la boca del lobo, ir a predicar donde estaba la capital de ese tiempo del paganismo, la sede del paganismo, hermano. Él nunca desistió ante la oposición, nunca se descorazonó por las críticas o nunca se sintió avergonzado del Evangelio de Jesucristo, como él mismo lo menciona al inicio de este verso 16, aunque ese Evangelio era entonces y lo sigue siendo hasta hoy una piedra de tropiezo para los judíos y una locura para los gentiles. Es la única forma que Dios ha provisto para la salvación de los hombres. Y Pablo estaba al mismo tiempo engolosinado, gozoso y determinado con el denuedo a causa del privilegio que es proclamar la verdad de Jesucristo y su poder donde quiera que fuese. El cristianismo de hoy en día, hermano, un gran número de los miembros de nuestras iglesias de hoy en día no predican en el Evangelio. Y los que lo hacen muchas veces lo exponen de una manera errónea. Lo hacen como si Dios entrara en un trueque, ¿verdad? Como una especie de trueque. Tú le das esto y Dios te va a dar dale tu vida a Cristo y Dios te va a bendecir. Dale tu vida a Cristo y Dios te va a sanar. Ese no es un evangelio bien presentado. Ese no es un evangelio del que Pablo está hablando. De hecho, es una distorsión del verdadero evangelio. Un cristiano que tiene contacto, hermano, con personas inconversas y no les comparte el evangelio, es una clara realidad de que no los ama, porque está dejando que esas personas que estuvieron con él se vayan y sigan viviendo muertos en sus pecados. Es terrible, hermano. Hay muchas razones por las cuales no se comparte el evangelio hoy en día. Muchas. Hay una diversidad. Pero las he resumido en 3. Primero, inseguridad. 2, vergüenza. Y 3, que es en el peor de los casos, que esa persona no ha nacido de nuevo. Ha hecho una declaración de fe, si es cierto, pasó, lloró en el altar o cuando se le expuso el evangelio, pero no estaba convencido. No hubo un arrepentimiento. Simplemente fue convencido intelectualmente de que realmente necesitaba a Dios, ¿verdad? Pero realmente no nació de nuevo. Ahora, la inseguridad se puede manifestar de varias formas.
La inseguridad puede ser por un testimonio errado, que no vive de la manera correcta, que realmente no vive el evangelio. Puede ser cristiano, sí puede ser, pero no está viviendo dentro de los parámetros y los estatutos de Dios, y por lo tal yo dudaría, ¿verdad? La inseguridad también produce miedo, hermano. Miedo a ser rechazado, miedo a que te dejen de ver con los mismos ojos que te miraban, miedo incluso de no saberlo hacer, de pasar de la amistad al evangelio, a guiarlos a los pies de Cristo, o simplemente miedo porque tu confianza no está puesta en Cristo. Entonces, hay muchas diversidades, muchas causas por las cuales las personas o los cristianos de hoy, los miembros de hoy en día, no comparten el evangelio. Por eso las iglesias no crecen, por eso las iglesias van en deterioro. Cada vez son más las personas que pecan y son desligadas que las personas que invitan a otras personas para que la iglesia crezca. En una ocasión, hace algunos años, prediqué en una de nuestras iglesias hermanas. Al finalizar la predicación, cuando bajé, cuando ya me estaba despidiendo, ¿verdad? Siempre hay personas que te abordan, siempre hay personas que te saludan, hay personas que te agradecen por la palabra, pero hay personas que no lo ven así. Al finalizar el servicio, una persona, un líder de la iglesia local, se me acercó y me dijo, ¿sabe una cosa, hermano? Me dijo así, ¿sabe una cosa, hermano? Como que a tu mensaje le falta algo. A lo que yo le pregunté, ¿cómo crees que... ¿Qué crees tú que le haya faltado? Le contesté yo. Él dijo, un poco más sobre las bendiciones que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Siempre que vienes, predicas como si todos estuviéramos perdidos y eso como que incomoda. Tristemente hemos sido infectados en nuestra manera de pensar como cristianos, que el evangelio es simplemente puras bendiciones. Si nosotros observamos la vida de Pablo, hermano, él sufrió mucho, como lo mencionábamos hace un rato. Fue golpeado, vituperado, encarcelado, dejado por muerto en algunas ocasiones. Fue atado, llevado como naufragio, como preso, y naufragó y llegó a Roma y predicó. Si nosotros vemos todo eso, no es ninguna bendición a comparación de la mentalidad del cristianismo de hoy en día. Más sin embargo, hermanos, la bendición está en hacer la voluntad de Dios. Entonces sí es una bendición, pero la pregunta es, ¿qué concepto tenemos nosotros de la palabra bendición? Ese es un problema, ¿verdad? La pasión suprema de Pablo era ver salvos a todos los hombres. Cada vez que Pablo predicaba y alguien procedía al arrepentimiento y Dios le otorgaba la salvación, esa era una bendición para Pablo. Esa era una bendición para Pablo. La bendición de Pablo no consistía en declararles las promesas que Dios tiene para el creyente, sino en que la persona realmente procediera al arrepentimiento. A él no le importaba para nada el desahogo personal, ser elogiado, o no le importaba la reputación. Él no ofreció, hermano, no ofreció mediación alguna para que las personas aceptaran el evangelio, porque sabía que como tal, que el evangelio es el único poder disponible que puede cambiar vidas en este mundo y para la eternidad. En los versículos de hoy, hermano, Pablo nos ofrece 4 palabras claves que son cruciales para comprender o para poder entender el evangelio de Jesucristo. La primera es poder, salvación, fe y justicia, que son las que vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, dicho de tal manera, vamos a empezar con la palabra poder. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, ya lo explicamos,
Y dice, porque es poder de Dios. Aquí, hermanos, nosotros tenemos una falsa concepción de lo que es poder de Dios y a veces pensamos que el poder de Dios se manifiesta de una manera que la persona habla en lenguas, que la persona manifiesta sanidades, que la persona va y ora y sanan, que la persona tiene don de sanidad, don de milagros, don de prodigios. No, esta palabra nada tiene que ver y hoy vamos a entender cómo es que el poder de Dios obra. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra poder, hermano, en el griego original se usa la palabra dunamis, que es de donde viene la palabra dinamita, explosión, ¿verdad? Por lo tal, el evangelio lleva una explosión de su poder y hace referencia a la omnipotencia de Dios. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de el poder de Dios para salvación, estamos hablando de la omnipotencia de Dios. No es simplemente dones, milagros y prodigios, cuyo poder es suficiente por sí solo para salvar a los hombres del pecado y darles vida eterna. Todos los seres humanos tienen un deseo interno de cambiar o de ser cambiados. Todos quieren verse mejor, sentirse mejor, tener más dinero, más poder, más influencia. Eso es una premisa que el ser humano tiene, que opera en las publicidades televisivas. La gente quiere cambiar de alguna u otra manera. Por eso la gente sale a caminar, quiere verse y sentirse mejor. Por eso los hombres y mujeres compran ropa nueva entallada porque quieren verse mejor. Por eso muchas personas se hacen liposucciones o van al gimnasio, o, en fin, porque quieren sentirse o verse mejor, ¿verdad? Todos quieren cambiar. En fin de año todo el mundo se hace propuestas de comer menos, de hacer más ejercicio, de leer más, porque quieren, hay un deseo innato dentro del ser humano que quiere cambiar. Y las empresas televisivas lo saben. Las empresas que elaboran productos lo saben y tienen departamentos exclusivos, hermano, para ofrecer la idea o vendernos la idea a través de los medios de comunicación de que su producto es el que nosotros necesitamos para poder cambiar. Y esto no más se limita a productos físicos, sino también a consejería, religión, filosofía. Todo esto, hermano, desata a través de los medios televisivos un consumismo. Muchas personas quieren ser cambiadas en su interior, en alguna dirección que le haga sentirse menos culpable y más satisfecha con la vida y consigo mismo. Existe un sinnúmero de programas de filosofía y religiones que prometen satisfacer esos deseos. Muchos esquemas fabricados por el hombre tuvieron éxito en hacer sentir mejor a las personas con respecto a sí mismas, pero la idea promovidas por ellos no tienen poder para quitar el pecado que traen los sentimientos de culpa e insatisfacción. Esas ideas también pueden poner a los hombres a cuenta con Dios y de hecho, entre más exitosos sean esos métodos desde su propio punto de apoyo, más se alejan más alejan a las personas de Dios y las distancia más de su salvación. A través de Jeremías el Señor dijo esto con claridad, hermano. Observe cómo Dios usa a Jeremías en el capítulo 13, ¿sí? Jeremías 13:23. Dice así: ¿mudará el etíope su piel? Está haciendo una pregunta a Dios a través del profeta Jeremías. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? En otras palabras, ¿puede alguien siendo
impío, siendo pecador, no habiéndose consagrado para Dios, podrá hacer el bien? El hombre no tiene, hermano, en sí mismo el poder para cambiar su propia naturaleza, aunque tenga muchos deseos de ser moralmente recto. Sin una verdadera transformación del Espíritu Santo a través del Evangelio, tarde o temprano terminará exponiendo su naturaleza caída. Hace tiempo les compartí una ilustración de la domesticación de un animal salvaje y cómo ese animal pues jugaba con los niños y todo, pero llegó un momento en que no se le dio de comer a sus horas y sacó su verdadera naturaleza, su naturaleza salvaje, y atacó a una niña. Entonces esa expresión, esa ilustración nos hace ver que una persona que está corrompida, que está corrupta, tarde que temprano va a expresar su verdadero sentimiento, su verdadera naturaleza. Puede ser la más elocuente, puede ser la más bien portada, pero en determinado momento va a sacar esa vieja naturaleza. Cuando reprendió Jesús a los saduceos que trataron de tenderle una trampa, Jesús le dijo: erráis e ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Este es un poder transformador, hermano. Es únicamente el poder de Dios que tiene la capacidad para derrotar la naturaleza pecadora del hombre e infundirle vida espiritual. La Biblia dice claramente a los hombres que no pueden ser cambiados o salvos espiritualmente por buenas obras, por la iglesia, por rituales o por cualquier otro medio humano. Los hombres no pueden salvarse ni siquiera guardando la ley de Dios que fue dada para mostrarles a los hombres su absoluta incapacidad para cumplir con las exigencias y los parámetros de Dios en sus propias fuerzas. El ser humano, hermano, no se puede salvar cumpliendo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos sirven para exhibir el corazón pecaminoso del ser humano y hacernos voltear a ver la cruz de Cristo, depositar nuestra confianza en Él para salvación. Amén. Pero no nos salvamos por las cosas que hacemos. El ser humano no tiene el poder para salvarse. Romanos capítulo 5, en el verso 6, Pablo declara la importancia del hombre y el poder de Dios al decir: porque Cristo, dice Romanos 5, 6, dice: porque Cristo, cuando éramos débiles, murió por los impíos. Hermano, cuando tú y yo estábamos alejados de Dios, éramos impíos. Hoy ya somos regenerados, ya somos personas que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero Cristo murió cuando nosotros éramos impíos, cuando éramos débiles, cuando estábamos alejados de Dios. Él murió por nosotros. Aleluya. Gloria a Cristo. Vamos a ver un pasaje más. Me gusta cómo lo expresa Pablo más adelante en Romanos 8, en el verso 3. Observe cómo dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Observa cómo lo expresa. Ahora, Pedro dijo algo similar en 1 de Pedro capítulo 1, en el verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre. Es una declaración fundamental, hermano, que nosotros como personas necesitamos ir a la palabra, necesitamos ir a Cristo, necesitamos ser renacidos de una simiente incorruptible, no corruptible. Ya nacimos de una simiente corruptible, pero ahora necesitamos de una incorruptible, de Dios. Pablo le recordó a la iglesia en Corintio, ¿verdad? En 1 Corintios, ahí en el verso 1, en el capítulo 1, verso 18, le recordó lo siguiente y le dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es decir, las personas que no son llamados a la salvación, las personas que no son cristianos, que no han sido regenerados, no pueden entender esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero no es para todos, dice. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Este es el poder de Dios. Amén. En el verso 23 al 25 lo confirma de la siguiente manera y dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, tenemos que entender algo aquí. Los judíos, hermanos, eran muy dados a buscar señales, milagros y prodigios. Y los gentiles, los griegos, eran muy dados a buscar sabiduría, conocimiento, filosofía, retórica. Y dice aquí: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, aquí incluye tanto a judíos que fueron llamados o que son salvos, y también a griegos que son salvos. O sea, ya sea que sean judíos o sean gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hace una o dos semanas, platicaba yo con un joven y le decía yo que hay personas que son muy elocuentes, personas que son muy sabias, que tienen mucho conocimiento, sacan 10 en todas las calificaciones de su escuela, y pueden llegar a ser unos grandes profesionistas, pueden llegar a tener una gran esposa, pueden llegar a tener una vida muy prominente, pero si esa persona no conoce a Cristo, cualquier persona, la más sencilla que haya en el reino de Dios, es más sabia que esa persona que ha vivido una vida de éxito. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dice. Aleluya. Santo es Dios. Mire, para las personas en el tiempo de Pablo, era inconcebible que un Dios, ¿verdad?, una divinidad, viniera al mundo a morir por sus hijos, por la humanidad. Era inconcebible. Por eso ellos, esa parte de Juan capítulo 1 en el verso 11 y 12, cuando dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto, hermano, era inconcebible para los paganos de la antigüedad. No podían aceptar la idea de un Dios que se interesa y que redime hasta el punto de sacrificarse. Era algo que estaba más allá de su marco de comprensión. Ellos no lo podían entender, no podían concebirlo. Era inaudito. Para los griegos era irracional que lo divino pudiera estar unido a la materia. Por eso es que ellos, cuando le predica a Dios ahí, Pablo de Dios ahí en el Areópago, disputa, ¿verdad?, con personas elocuentes y no podían comprenderlo.
Pablo, no queriendo construir con bases en la sabiduría humana ni apelar al entendimiento humano, Pablo dijo a los corintios, en Primera de Corintios 2, 1 y 2, dice: así que, hermanos, fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, yo fui a ustedes y aunque eran los más elocuentes, aunque eran las personas más ilustradas, yo no quise saber nada de eso. Yo no quise tener conocimiento nada de eso, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Es sencillo, ¿verdad? Más adelante en la carta, en la misma carta de 1 Corintios, en el capítulo 4, en el verso 20, dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hermano, podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento que el poder de Dios se despliega desde la creación. Toda la Escritura da testimonio del glorioso poder de Dios. Éxodo 15:6, su poder irresistible. Deuteronomio 2:39, su poder inescrutable. Job 9:4, su gran poder. Salmo 79:11, su poder incomparable. Salmo 89:8, su fuerte poder. Salmo 89:13, su poder eterno. Isaías 26:4, su poder imperdurable. Isaías 43:13, y su poder soberano. Jeremías, hermano, Jeremías declaró acerca de Dios. ¿Sí? Jeremías declaró acerca de Dios: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo. A ver si lo tengo aquí a la mano para que ustedes lo puedan leer. Ahí está. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Ese es Dios, el que hizo la tierra con su poder, hermano. Ese es el poder creativo de Dios. Jeremías 27:5: yo hice la tierra, dice el Señor, el hombre y las bestias, el que está sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Podemos ver una vez más el poder de Dios manifiesto aquí. El salmista dio la siguiente exhortación, el Salmo 33, en el 8 y 9, dice: tema a Jehová toda la tierra, teman de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Hermano, es sorprendente cómo este poder que opera desde Génesis hasta Apocalipsis es el mismo poder que nos llama a la salvación. La palabra salvación, que es la segunda palabra que estamos estudiando, las palabras salvación o soteria, en el mismo verso 16 de Romanos 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El poder de Dios, sin duda alguna, la manifestación más grande del poder de Dios no consiste en dones, señales, milagros y prodigios, sino radica en traer a los hombres a la salvación, transformar su naturaleza y darle vida eterna por medio de su Hijo. Aprendamos que el salmista, que a pesar de su rebelión, Dios salvó a su pueblo y escogió por amor de su nombre para hacer notorio su poder, dice el Salmo 106 en el verso 8. Aleluya. Como Dios encarnado, Jesucristo manifestó su poder divino sanando enfermedades, restableciendo extremidades paralizadas, calmando la tormenta y hasta levantando a los que ya estaban muertos. Pablo usa
el pronombre soteria para la palabra salvación, unas 19 veces, 5 de ellas en Romanos, y emplea el verbo correspondiente en 29 ocasiones, 8 de estas en romano. La idea básica detrás del término de la palabra soteria es de liberación o rescate. Y el punto aquí es que el poder de Dios obrando en salvación rescata a las personas del castigo último por el pecado, que es la muerte espiritual, que se extiende en una atormentada separación eterna de el mismo Dios que nos creó. Algunas personas se ponen en contra, no les gusta como tal que se use la palabra salvación o ser salvos, alegando que esa idea que se proyecta está desactualizada y no tiene sentido para el hombre contemporáneo. Pero la salvación es un término cuyo concepto viene de Dios y no existe otro mejor para describirlo. Lo que Él ofrece a la humanidad caída a través del sacrificio de su Hijo por medio de Cristo y solamente por Cristo. Los hombres pueden ser salvos del pecado de Satanás, del juicio y de la muerte espiritual y sobre todo de la ira de Dios. La salvación por medio de Cristo es ni más ni menos que la poderosa mano de Dios que ha hecho descender para levantar a los hombres de su triste condición. Su salvación trae libertad de la infección espiritual, del contagio, de la muerte espiritual, hermano. Dice en el libro de Hechos 2:40 que Dios nos libró de esta, dice, y para edificar aquí estamos. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Dios quiere salvarnos, hermano, de esta perversa generación en la cual habitamos. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre no ha venido para salvar, ha venido para salvar y lo que se había perdido. Dios quiere salvarnos de la perdición. Entonces, su salvación trae libertad de la infección espiritual de esta perversa generación y de la perdición de este mundo. En Mateo 1:21 nos dice que y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios quiere librarnos del pecado. Dios quiere librarnos de la ira. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira, hermano? De la ira de Dios. Recuerde que Dios odia el pecado, pero no al pecador. Dios odia el pecado y entonces Dios descargará su ira que tiene sobre el pecado, la descargará. Entonces la única manera de librarnos es a través de estar refugiados en Cristo. Con esta salvación los hombres son librados de la esclavitud de la ignorancia rebelde, como lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles en su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. También nos quiere librar de una viciosa autoindulgencia. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere librarnos de las concepciones humanas, de nuestra propia conciencia. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, esta parte no quiere decir que tengamos que ser irresponsables o odiar a nuestros familiares, no.
La palabra, recuerde que yo le he dicho que la palabra aborrecer significa amar menos. Entonces, tenemos que amarlos menos que a Dios. Dios tiene que ser la prioridad, tiene que estar al frente, tiene que ir delante de nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿verdad? También Dios quiere librarnos de la ira. Nos quiere librar de las tinieblas, como lo dice Colosenses capítulo 1, en el verso 13. Dice así: el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hay falsas religiones, hermano. Falsas religiones que promueven tinieblas en vez de luz. La tercera palabra, hermano, que Pablo nos presenta es la fe, y está ahí en el verso 16 de Romanos 1, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación. Y dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, la cuarta, esta es nuestra tercera palabra, ¿sí? Porque la otra es justicia. Así que esta es la tercera palabra. Esta fe, hermano, esta fe me mueve un poco. Dice, a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Aunque ciertamente el ser humano manifieste esta fe en el poder soberano de Dios, que obra a través del Evangelio para traer salvación a todo aquel que cree. La palabra en el griego es pisteu, ¿verdad? Creer. Transmite la idea básica de confiar plenamente. La vida diaria está llena de actos de fe. Cuando abrimos el grifo para calmar nuestra sed, confiamos que el agua es buena para beber. Al pasar, al conducir, al transitar por un puente, confiamos en que no se va a derrumbar a nuestro paso. A pesar de todos los desastres ocasionales, confiamos en que los aviones nos llevarán con seguridad a nuestro destino. La gente no podría sobrevivir sin tener una confianza implícita en una multitud de cosas diferentes. Prácticamente en todos los aspectos de la vida se requiere ejercer una fe natural. Mire, hasta la evolución tiene manifestaciones de fe. Hasta la evolución tiene manifestaciones de fe, repito. ¿Por qué? Una vez platicaba con un profesor y le decía yo, él me decía a mí, dice, compruébame que la escritura es la verdad. Y yo le dije, bueno, es sencillo. Me dijo, compruébame que Dios es verdad, pero sin incluir un acto de fe. Digo, bueno, esto es sencillo. Le digo, es como tratar de creer, ¿verdad?, en algo que no vemos, ¿verdad? Digo, yo le pregunto a usted, ¿ya encontraron el eslabón perdido? Le pregunté a esa persona y me dijo, pues no, por eso es el eslabón perdido. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo saben que existen si no lo han visto, si no lo han encontrado? Eso también requiere de fe. Creer algo que no han visto. Creer en un eslabón que está extraviado, que está perdido, requiere un acto de fe. Creer en la explosión del Big Bang, creer en la evolución y no haber estado ahí requiere de un acto de fe. Entonces, el acto de fe está en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Sin embargo, Pablo tenía aquí en mente una fe sobrenatural. ¿Sí? Esta fe sobrenatural no es producida por el ser humano, no puede ser replicada por la mente humana. Es una fe que solamente Dios puede otorgar. Aleluya. Mire, esta fe, para poder creer en Jesucristo, la podemos ver allí en Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice que somos salvos por gracia. Dice, pero por medio de la fe. Y observe, hay un punto y una coma y dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios.
un don de Dios es un regalo inmerecido. Bueno, si nosotros podemos ver que la gracia y la salvación y la fe no son de nosotros, no es algo que nosotros podamos producir, entonces esto es un don de Dios. La gracia y la fe es un don de Dios, la salvación es un don de Dios. Entonces, estas cosas no las puede replicar el ser humano. Nadie puede ser salvo simplemente por decirse ser salvo, sino que tiene que haber un trasfondo, tiene que haber una manifestación, un don de parte de Dios. Aleluya. Mucha gente alega que puede ser salvo por hacer buenas obras. No, nadie puede ser salvo por hacer buenas obras. De hecho, el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego observe que dice en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nadie puede ser salvo por buenas obras. Más bien, la persona que es salva manifiesta buenas obras, pero porque ella es salva, no es que sea salva por las buenas obras. Amén. Esto es fe, hermano. Una fe sobrenatural, es una fe que Dios da, una fe que Dios produce en el ser humano, no es una fe convencional. Nadie de allá afuera que no conoce a Cristo podrá ser salvo con esa fe natural que tiene. Necesita una fe infundida que viene del mismo ser, santidad de Dios. La salvación no tiene fronteras nacionales y raciales o étnicas, sino que es dada a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Esta parte, cuando dice el judío primeramente y también el griego, fue dada primeramente en un sentido cronológico, puesto que los judíos son el pueblo de Dios escogido de una manera especial, un pueblo a través del cual había ordenado que vinieran a la salvación. En Juan capítulo 4, en el verso 22, podemos ver en el diálogo que tiene Jesús con la samaritana, ¿verdad?, que Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Observe, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Es decir, él era judío, él era israelita. La mujer era de Samaria, era samaritana. Y dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y dice, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, de ahí había de nacer el Mesías, el Cristo. El mismo, el que estaba hablando con ella. Por eso es que Pablo dice, primeramente al judío primeramente, y después al griego, al gentil, al inconverso, al que no era judío, al incircunciso. Amén. Tenemos que entender, hermano, que cuando Jesús vino específicamente a las ovejas perdidas de Israel, como lo menciona en Mateo capítulo 15, verso 24, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era el origen, la primordialidad. Todos los que creen ser salvados, hermano, todos los que creen pueden ser salvados. Únicamente aquellos que tienen una fe infundida por Dios lo serán. Dios está llamando a las personas a la salvación a través de la fe. Pero es necesario que esa persona responda de una manera correcta a la fe. Porque el Evangelio, verso 17 de Romanos 1, ¿verdad? Ahí vamos a terminar casi. Ya estamos terminando. Capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La cuarta palabra clave que Pablo usa aquí con respecto al Evangelio es
la justicia, un término que emplea más de 35 veces en la carta a los romanos solamente. La fe activa el poder divino que atrae la salvación, y en ese acto soberano la justicia de Dios se revela. Una traducción más precisa diría la justicia que viene de Dios, lo cual indica que Él imparte su propia justicia a aquellos que creen. Por lo tanto, es solamente una justicia que revela, sino que se acredita a aquellos que creen en Cristo. Mire, Pablo lo dice a los filipenses en el capítulo 3, en el verso 8 y 9. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Más claro ni el agua, hermano. Mas sin embargo, en Romanos 3, 21 al 24, Pablo lo expresa, lo confirma. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifiesto la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Gloria al Señor, hermano. La frase por la fe y para fe es paralela a la expresión a todo aquel que cree del versículo anterior. Siendo esto así, la idea que requiere reiterar es por fe y para fe y para fe y para fe. Mire, hermano, la justicia de Dios se revela a nosotros o la podemos llegar a comprender únicamente, hermano, es cuando nosotros comprendemos que somos culpables de pecado y Dios debe de pagar Dios debe de cubrir o descargar su ira sobre el pecado que hemos cometido. Entonces, cuando Dios lleva, ¿sí?, todo lo planea de tal manera que Cristo vaya a la cruz y entrega a su Hijo y es crucificado, Dios descarga su ira sobre el pecado en Cristo Jesús. Ahí es donde lo hace manifiesto. Y entonces ahí es la justicia de Dios se revela a través de Jesucristo. Por eso dice el verso 17. ¿Sí? Porque el verso 17, a ver. Porque en el Evangelio, ¿cuál es el Evangelio? La vida, la encarnación, la muerte, resurrección de Cristo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. No todos pueden comprender el Evangelio, ni la justicia de Dios, sino a aquellos a los que se les ha revelado por fe y para fe. Es revelado por fe y para que continúen caminando en fe, pero no es una fe natural, no es una fe idolátrica, es una fe que proviene de Dios, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, al inicio de esta exposición le hice una pregunta en palabras del doctor Sugel Michelén. ¿Cómo puede Dios aceptar a un pecador sin violar su santidad y su justicia? Dios es santo, Dios es justo. ¿Y cómo puede Dios aceptarnos a nosotros como pecadores sin violar su santidad y su justicia? La respuesta es sencilla. Descargando su ira sobre alguien más. ¿Cómo puede presentarnos a nosotros justos? Bueno, justificándonos a través de otra persona, en este caso de Cristo. Abraham, el padre de los fieles, creyó
y esto le fue contado por justicia. De acuerdo a lo que dice Romanos 4:3. Aleluya. Si nosotros observamos el pasaje de Hebreos del capítulo 11, del 4 hasta el 40, hermano, nos vamos a dar cuenta que todos estos grandes hombres de la fe, hermano, no alcanzaron la promesa. Observen el verso 39, Hebreos 11, verso 39. Y todos estos, todos lo que menciona desde el verso 4, aquí estamos concluyendo el pasaje, no voy a hablar de esto porque me llevaría a otro mensaje completo. Verso Hebreos 11, 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiero que entiendan esto, que Dios está obrando en nuestras vidas, poniéndonos fe, pero no es una fe distante, no es una fe diferente a la que ya ha estado operando en los creyentes de la antigüedad o en los santos de la antigüedad. La misma fe que operó en ellos, hermano, la misma fe que le dio a ellos es una fe que nos ha puesto a nosotros. Por eso es que nosotros podemos permanecer en Cristo, podemos permanecer en la salvación, podemos permanecer porque nos ha dado la fe que le dio a Abraham, es la misma fe que está operando en ti y en mí, porque es la fe que viene de parte de Dios. Si alguien no está teniendo esa misma fe, hermano, entonces probablemente no ha sido regenerado. Los 4 elementos del Evangelio que Pablo nos ofrece en estos dos pasajes, hermano, que estudiamos hoy, son de vital importancia y los iremos desglosando más adelante. El poder de Dios, la salvación liberadora y capacitadora, la fe infundida por Dios y su justicia que Dios ha revelado, que consiste en que ha descargado su ira por el pecado sobre Jesús por nosotros. Hermano, tú y yo necesitamos volver a Cristo, comprender el Evangelio, y te invito a que en estas próximas semanas te dediques un tiempo apartado para que vengas y escuches, para que sintonices y escuches la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y te pido, Señor, que obres en nuestras vidas de una manera sobrenatural, que podamos entender, Señor, y que podamos ser reverentes a tu poder, podamos entender el maravilloso privilegio de ser llamados a la salvación, que podamos comprender cómo nos has infundido la misma fe que habitó en Abraham en nosotros, y cómo es que te has revelado a nosotros a través de Jesucristo, descargando tu justicia para ser justificados nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.